Alfred Joachim Wright. Nació el 6 de agosto de 1985 en Jasper, Texas, y fue un fisioterapeuta de 28 años, reconocido por su dedicación profesional y su familia. Alfred era un hombre casado con Lauren, padre de 3 hijos, y se desempeñaba como terapeuta físico. Prestaba servicios a domicilio en la región del condado de Sabine. Descrito por su familia como una persona responsable, Alfred llevaría una vida aparentemente estable hasta los eventos del 7 de noviembre de 2013. Los hechos transcurrieron en el condado de Sabine, una región rural de Texas, ubicada en el extremo oriental del estado. Ese fatídico día, mientras Alfred se dirigía a la casa de un cliente para brindar su servicio terapéutico, su camioneta se descompuso cerca de una tienda de licor. Tras intentar sin éxito contactar a su esposa Lauren, quien se encontraba cuidando a uno de sus hijos enfermos, Alfred hizo una llamada a sus padres solicitando que lo recogieran. A través de registros de mensaje, se evidenció que aproximadamente al mediodía de ese mismo día, Alfred había enviado un mensaje a Shane, un antiguo compañero de la preparatoria de 28 años, diciéndole que le vendiera sustancias. Horas después, cuando sus padres llegaron al sitio donde Alfred había quedado a encontrarse con ellos, él no estaba. Un empleado de la tienda reportó haber visto a Alfred salir de su vehículo para realizar la llamada telefónica y posteriormente correr hacia la carretera en dirección al pueblo. La búsqueda inicial fue dirigida por las autoridades del condado de Sabine, bajo la supervisión del alguacil Tom Maddox. Sin embargo, lo que generaría controversia fue que el departamento del sheriff canceló la búsqueda apenas 4 días después, argumentando que no había evidencia de crimen alguno involucrado en la desaparición. El sheriff Maddox sugirió públicamente que Alfred simplemente se encontraba de fiesta y que regresaría por cuenta propia. Mientras que las autoridades suspendían sus esfuerzos, el 10 de noviembre, durante la breve búsqueda oficial, fueron encontradas prendas de vestir de Alfred, su billetera y otras cosas personales, todo en un terreno cercano. Pero estos hallazgos no llevaron a una investigación más profunda. Fue la familia de Alfred y amigos cercanos quienes, desesperados ante la incompetencia de las autoridades, organizaron su propia búsqueda. 18 días después de su desaparición, el 25 de noviembre de 2013, un voluntario exmarino detectó un olor a descomposición en una zona boscosa, llevando el descubrimiento del cuerpo de Alfred en una zanja a solo 260 metros del lugar donde sus pertenencias habían sido encontradas, y se observó que le faltaban sus ojos, lengua, oído izquierdo y varios dientes. Los análisis toxicológicos posteriores revelaron la presencia de diversidad de sustancias. El hallazgo del cuerpo abrió un debate público sobre la causa del crimen. La autopsia inicial concluyó que Alfred había perdido la vida por una sobredosis accidental de sustancias, y atribuyendo que las partes faltantes de su cuerpo fue por actividad de animales carroñeros y daño por alambre de púa. Sin embargo, la familia contrató una segunda autopsia independiente, hecha por la doctora Ann Grossman, quien expresó su desacuerdo con las conclusiones iniciales. La doctora documentó hallazgos consistentes con violencia, incluyendo traumas contundentes significativos en la cabeza y el cuello, que no podían ser atribuidos únicamente a animales. La madre de Alfred cuestionó públicamente cómo las sustancias nocivas podían motivar a alguien a despojarse de su lengua. En agosto de 2014, la oficina del procurador de los Estados Unidos acusó formalmente a Shane. Shane había vendido a Alfred una dosis letal de estupefacientes en el día de su desaparición. La acusación se basó en registros de mensajes de textos que documentaban comunicaciones entre ambos hombres y un registro de grabación clandestina realizada por la esposa de Alfred, en la cual Shane supuestamente confesó haber vendido sustancias a Alfred. Shane negoció un acuerdo de culpabilidad en el cual se declararía culpable de cargos menores a cambio de una sentencia reducida. Este acuerdo permitió a las autoridades federales una resolución sin necesidad de un juicio completo. Omar Farhan Singh era un turista italiano de 48 años, originario de Samarate. Trabajaba en el aeropuerto de Milán, que frecuentemente compartía sus aventuras en Facebook, documentando encuentros con fauna local y paisajes de sus destinos alrededor del mundo. El 30 de junio, Omar publicó en su Facebook fotografías y videos de encuentros cercanos con osos. En un video se escucha su voz: "Aquí está el oso, qué bonito, viene hacia mí". Estas imágenes serían una aproximación de lo que sería una tragedia. Los hechos ocurrieron en la carretera Transfagarasan, una de las rutas más famosas de Rumania, ubicada en los Cárpatos. Esta zona es hermosa pero peligrosa. El área alberga aproximadamente 112 osos pardos, una cifra que cuadruplica el número óptimo de 25 ejemplares. El 1 de julio, mientras continuaba su viaje en motocicleta, Omar vio a una osa, acompañada de 3 cachorros, cruzando la carretera. Se detuvo en un área de descanso, ubicada directamente junto a una señal de advertencia que en rumano e inglés prohibía alimentar a los osos. El director de dirección de silvicultura de Arges confirmó lo que sucedió y relató el hecho.
se bajó de la motocicleta y le ofreció comida al oso. El análisis del teléfono de Omar reveló unas fotografías. Estas capturas mostraban cómo el oso se aproximaba progresivamente, mientras la distancia entre Omar y el animal disminuía en cada toma. En defensa de sus cachorros, la osa atacó violentamente a Omar. El animal lo golpeó y lo arrastró hacia un barranco de aproximadamente 80 metros de profundidad. Su cuerpo fue arrastrado a través de una pendiente empinada hasta una zona boscosa de difícil acceso. Otros motociclistas presenciaron el ataque y llamaron inmediatamente a servicios de emergencia, bomberos y autoridades, pero la búsqueda llevó aproximadamente una hora. Los rescatadores enfrentaron peligro adicional. La osa, extremadamente agitada, siguió atacando. Una de las personas que se encontraban allí mencionó: la osa nos siguió todo el tiempo, estaba muy agitada, nos atacó varias veces. También teníamos cazadores que siempre apuntaban sus rifles hacia ella. Cuando localizaron el cuerpo, estaba claro que Omar ya había perdido la vida. Las lesiones eran increíblemente graves, incluso con un casco y equipo de protección completo hubiera sido insuficiente. El análisis del cuerpo reveló múltiples heridas causadas por mordedura. Como medida de seguridad pública, las autoridades forestales sacrificaron a la osa. La decisión generó debate internacional sobre responsabilidad humana y protección animal. Muchas personas protestaban, mencionando que el oso era inocente, que solo había actuado por instinto. Las últimas fotografías de Omar voluntariamente fueron publicadas en redes sociales. Se convirtieron en evidencia de su propia imprudencia. Lars Joachim fue un joven alemán, nacido el 9 de febrero de 1986 en Berlín, descrito por familiares y amigos como una persona estable, sin antecedentes de problemas mentales ni consumo de sustancias. Lars trabajaba como empleado en una central energética, era hijo único, mantenía una relación cercana con sus padres y llevaba una vida ordinaria. A los 28 años, decidió embarcarse en un viaje al complejo turístico Golden Sands en Varna, Bulgaria. Esto eran unas vacaciones junto a sus amigos de confianza. El viaje comenzó el 30 de junio de 2014, cuando Lars llegó al resort costero con 5 compañeros. La primera semana transcurrió de manera típica. Los jóvenes disfrutaban de la playa, jugaban fútbol y salían a divertirse. Sin embargo, sus amigos notaron un detalle particular. Lars comía muy poco, limitándose a consumir apenas un plato de sopa o ensalada durante los días que permanecieron juntos. El sábado 5 de julio, último fin de semana antes del vuelo de regreso, el grupo asistió a un bar de playa llamado Rock Bar para ver el partido de cuarto de final de la Copa Mundial de Fútbol. Durante dicho partido, Lars, admirador del equipo Werder Bremen, sostuvo una breve discusión con algunos seguidores del Bayern Múnich. El altercado fue momentáneo y se resolvió rápidamente. Posteriormente, cuando el grupo se detuvo en un McDonald's cercano, Lars manifestó que no tenía hambre y esperaría afuera mientras sus amigos comían. Cuando estos volvieron, Lars ya no estaba. A la mañana siguiente, cuando Lars reapareció en el hotel, su versión de los hechos fue totalmente diferente a lo que ocurrió en el bar. Relató a sus amigos que había sido atacado por un grupo de 4 hombres, a quienes se identificó como búlgaros o posiblemente rusos, contratados específicamente por los seguidores del Bayern Múnich para lastimarlo. Afirmó que uno de estos sujetos le había dado un golpe en la mandíbula que le causó daño en el oído y una presunta fractura de tímpano. Sus amigos no creyeron en la versión de Lars, pues su personalidad no les parecía compatible con la de alguien que se peleara a esos niveles. Sin embargo, la evidencia física de su lesión auditiva era obvia. El lunes 7 de julio, día en que Lars y sus amigos tenían programado volar de regreso a Alemania, se presentó un problema médico inesperado. Preocupado por su lesión en el oído, Lars fue examinado por un médico local en el resort. El diagnóstico confirmó una rotura de tímpano, afección que convencionalmente contraindica el viaje en avión debido a los cambios de presión que puede causar complicaciones graves. Para un examen más exhaustivo, fue llevado a un hospital especializado. El doctor Boris, quien confirmó el diagnóstico y recomendó una cirugía inmediata. Sin embargo, Lars rechazó cualquier operación en Bulgaria, insistiendo en que prefería ser operado en Alemania. Aunque sus amigos le ofrecieron alternativas para regresar, como viajar en autobús, Lars les aseguró que podría permanecer en Varna durante un tiempo y luego tomar un vuelo una vez que estuviera recuperado. Confiando en sus palabras, sus compañeros abordaron el vuelo de regreso el mismo lunes, dejando a Lars solo en un país extranjero. Ese mismo lunes por la noche, una vez que sus amigos partieron hacia Alemania, Lars buscó alojamiento en las inmediaciones del aeropuerto de Varna. Encontró el Hotel Color, un establecimiento de bajo presupuesto, ubicado a corta distancia de la terminal. Fue a partir de este momento cuando su conducta experimenta una transformación radical. Las cámaras de seguridad del hotel capturaron a Lars caminando de manera errática por los pasillos, asomándose constantemente por las ventanas, ocultándose en ascensores y demostrando signos de paranoia. Poco después de registrarse, contactó telefónicamente a su madre, quien se alarmó de inmediato
cuando lo escuchó susurrar aterrorizado desde el otro lado de la línea. Lars aseguraba que personas desconocidas lo estaban persiguiendo, con intención de robarle, agredirlo o causarle daño. A medianoche, Lars abandonó su habitación durante aproximadamente una hora, desapareciendo para luego regresar sin que se conociera a qué lugar se dirigió. En otra comunicación con su madre, reiteró que personas lo estaban persiguiendo y habían conseguido localizarlo, momento en el cual cortó la llamada abruptamente. Le mandó un mensaje a su mamá, preguntando qué es Cefuroxima 500, refiriéndose al antibiótico que el médico le había prescrito para prevenir infecciones. Temprano en la mañana, martes 8 de julio, Lars solicitó un taxi al aeropuerto de Varna. A las 5 de la mañana, el taxista observó a un joven agitando sus brazos desesperadamente para detener el vehículo. El conductor, que ya llevaba pasajeros, vieron la necesidad del joven y decidieron recogerlo. Las personas dentro notaron que las pupilas de Lars estaban visiblemente dilatadas, síntoma que puede asociarse con estrés extremo, consumo de sustancias o estados alterados de conciencia. Cuando Lars llegó a la terminal del aeropuerto, cerca de las 6 de la mañana, contactó a su madre para informarle que había llegado. Durante ese breve momento, mencionó que ellos no deseaban que volara ni que viajara en autobús, alusión a los perseguidores imaginarios que lo seguían. Cerca de las 9 de la mañana, Lars ingresó a la consulta médica del aeropuerto, donde fue atendido por el doctor Kosta Kostov. El médico examinó su oído y determinó que su condición era buena para viajar, firmando la autorización necesaria. Sin embargo, Kostov anotó en su evaluación que Lars demostraba comportamiento muy nervioso y errático, desconfianza en los medicamentos prescritos y una actitud general de inquietud anormal. La consulta completa duró 42 minutos, durante los cuales Lars comunicó su obsesivo temor sobre los medicamentos que le habían dado. Lo que sucedió después permanece grabado en las cámaras de vigilancia, como la última prueba visual de Lars. Mientras se encontraba en la consulta médica, un trabajador de construcción ingresó al consultorio, puesto que la terminal se encontraba en proceso de remodelación. Tras esa visita inesperada, Lars experimentó una reacción de pánico. Comenzó a temblar violentamente. Murmuró muchas veces: "No quiero morir aquí, tengo que salir de aquí", y se levantó abruptamente de su silla, huyendo de la oficina, sin recoger ninguna de sus pertenencias. Abandonó su pasaporte, teléfono móvil, billetera, dinero y maleta, dejando atrás todo lo que le podría permitir su identificación o comunicación. La grabación de seguridad muestra a Lars corriendo a través del pasillo principal del aeropuerto, corriendo hacia la entrada principal y continuando su fuga a través del área de estacionamiento. Posteriormente, aparece escalando una valla de seguridad, con alambre de espina en la parte superior. Las últimas imágenes lo capturaron corriendo hacia un prado boscoso, desapareciendo finalmente en la lejanía. Desde su desaparición, hace más de una década, no se ha encontrado su cuerpo, ni evidencia concluyente de su paradero final. La policía de Bulgaria y Alemania realizaron búsquedas extensivas utilizando drones, perros adiestrados y brigadas terrestres, sin obtener resultado alguno. Su madre contrató a un investigador privado, quien revisó meticulosamente las grabaciones de seguridad, visitó hospitales, refugio para personas sin hogar y distribuyó folletos en Varna, buscando cualquier pista viable. A pesar de todo este esfuerzo y el paso de los años, el caso de Lars continúa sin resolverse. El 23 de diciembre de 2022, en los bosques cercanos a la calle North Monroe, Florida, se vio envuelta en una escena del crimen de extrema brutalidad. Los hechos, captados parcialmente por la cámara corporal del oficial Azur, comenzaron con una llamada al 911, realizada por Jamie y Robert, dos residentes de los campamentos de personas sin hogar de la zona. Ambos guiaron al oficial a través de la densa vegetación hacia el cuerpo sin vida de su amigo, James, oculto bajo una lona azul. La víctima se encontraba sin ropa y presentaba signos evidentes de violencia extrema. Lo que inicialmente parecía un hallazgo fortuito, pronto reveló ser algo peor. Horas antes del hallazgo, el comportamiento de Dusty McDonald, el principal sospechoso, empezaba a ser extraño. Testigos claves, incluido un hombre llamado Rick, relataron a las autoridades que McDonald había estado actuando de manera extraña, errática y amenazante desde la mañana. Rick describió un incidente previo en el que Dusty atacó su tienda de campaña con un machete, buscando agresivamente a James. Dusty, quien vivía en una casa que le pertenecía a su abuelo, ejercía poder hacia la comunidad de indigentes. Les ofrecía acceso a duchas y lavandería en la vivienda, a cambio de sumisión o favores, utilizando estos recursos como herramientas de manipulación y control. Esta posición de poder, acompañado de su inestabilidad mental,
creó un bucle de violencia sin fin. Mientras tanto, en la inspección forense y en la autopsia se encontraron detalles claves que confirmaron que James no perdió la vida de manera rápida, sino que fue sometido durante mucho tiempo. Además, contaba con múltiples golpes por fuerza contundente en la cabeza y el rostro, que le provocaron la rotura de varios dientes. Los forenses hallaron el hueso yoides fracturado, un indicador de que fue privado de oxígeno de forma manual. Sin embargo, el hallazgo más perturbador fue la presencia de gasolina en la víctima. Se encontró combustible tanto en sus pulmones como en su estómago, lo que hizo pensar que fue obligado a ingerir o inhalar la sustancia mientras aún vivía. Externamente, la piel de James presentaba descamación severa en brazos y muslos, compatible con quemaduras químicas provocadas por el contacto prolongado con la gasolina, lo que eliminaba cualquier teoría de que el caso de James fue un accidente. Llegaron a la conclusión de que Dusty era el responsable, y esto era casi obvio, ya que se contaban con varios testimonios incriminatorios y evidencia fiscal directa. Desde el inicio de la investigación, casi todos los testigos, Robert y Rick, coincidieron en señalar a Dusty como la última persona vista con la víctima, mencionando que observaron como James y él estaban peleando. La captura de Dusty se produjo poco después del descubrimiento del cuerpo. Las autoridades rodearon la vivienda de su abuelo, donde el sospechoso se había refugiado. Al salir, Dusty no ofreció resistencia, pero sí mostró un estado mental profundamente alterado. En sus declaraciones iniciales a los oficiales, alegó defensa propia, afirmando deliramente que la víctima había intentado prenderle fuego. Tras su captura, Dusty fue sometido a interrogatorio, donde sufrió de un cuadro psicótico. Lejos de mostrar remordimiento, Dusty se envolvió en un discurso delirante, afirmando ante los detectives que él era un búho, encargado de vigilar y observar, alegando poseer una memoria fotográfica y audiogénica. En un momento de desconexión total con la realidad, llegó a describirse a sí mismo como un dios. Al finalizar el interrogatorio, preguntó con total naturalidad si ya podía irse a casa. Dusty McDonald fue arrestado y llevado al centro de detención del condado de León. Basándose en la evidencia física, los testimonios de los testigos y las propias admisiones delirantes del acusado, la fiscalía presentó cargos por el ataque premeditado. Abby Williams, de 13 años, y su mejor amiga, Libby German, de 14 años, eran dos estudiantes de secundaria. Los hechos ocurrieron en Delphi, una comunidad rural de apenas 3,000 habitantes, ubicada en el condado de Carroll, Indiana. Las niñas se ubicaban en un sendero construido sobre una antigua línea ferrera que forma parte de una reserva pública de senderismo, conocida como Delphi Story Trails. El 13 de febrero de 2017, un miércoles, cuando no había escuela, la hermana mayor de Libby las dejó en la entrada del sendero. Alrededor de la 1:40 p.m., mientras caminaban sobre el puente abandonado, Libby encendió la cámara de su teléfono. El video, capturado aproximadamente a las 2:13 p.m., duró 43 segundos y revelaría lo que sucedería a continuación. En la grabación del video, un hombre camina detrás de ambas chicas sobre la estructura ferroviaria. En el audio, se escucha una voz masculina dando una orden: baja la colina. En el metraje, se observa a Abby susurrando a Libby: no me dejes. La cámara se mueve hacia abajo, mostrando la grava del puente, mientras Libby afirma eso sería una arma, presuntamente refiriéndose a lo que escuchaban. Las chicas fueron conducidas fuera del sendero, hacia una zona aislada. Allí, el hombre las atacó. Ambas adolescentes perdieron la vida debido a múltiples cortes en la garganta. Las marcas hacían referencia a que se utilizó un objeto cortante separado. El cuerpo de Abby fue hallado vestido con ropa que pertenecía a Libby, mientras que el cuerpo de Libby fue encontrado sin prendas. Entre ambos cuerpos se descubrió un cartucho de calibre 40 sin accionar. El 14 de febrero de 2017, sus cuerpos fueron hallados. Las autoridades descubrieron que habían sido parcialmente cubiertos con ramas en un intento aparente de ocultarlos. Durante 5 años, el caso permaneció sin resolver. Las autoridades publicaron múltiples versiones del video, liberaron grabaciones de audio mejoradas y distribuyeron dos perfiles distintos del sospechoso, uno en 2017 y otro en 2019. La identidad del hombre capturado en el video, quien fue apodado el Chico del Puente, permaneció desconocida durante casi 10 años. 3 días después de los ataques, el 16 de febrero de 2017, Richard Allen, un residente local de 52 años, contactó voluntariamente a la policía. Admitió haber estado en el puente el día del crimen. Tras una verificación preliminar, esta información se registró como una pista anónima en el sistema de la policía. En octubre de 2022, tras reabrir la carpeta de sospecha hacia Allen, se le realizó una entrevista donde fue arrestado y acusado del ataque. Allen era ampliamente conocido en Delphi, trabajaba como técnico en farmacia. Durante el interrogatorio inicial, Allen admitió a la policía que había estado en el sendero el día del ataque, pero negó cualquier participación en los crímenes.
Mientras estaba encarcelado, Allen hizo algunas confesiones en llamadas telefónicas y estas fueron grabadas. El 3 de abril de 2023, en una llamada registrada a su esposa, Allen afirmó: "Ataqué a Abby y a Libby". Cuando su esposa se negó a creerle, él reiteró: "Sí, lo hice". En otra llamada, Allen también confesó a su madre, proporcionando detalles que según la fiscalía, solo el responsable habría podido conocer. Mencionó que fue sorprendido por algo mientras llevaba a las chicas por otro lado, momento en el cual las forzó a cruzar y finalmente atacarlas. Un factor determinante fue que el cartucho de calibre 40 que fue encontrado en los cuerpos de las víctimas. Cuando Allen fue arrestado, los investigadores incautaron un artefacto de fuego, misma que contaba con el calibre mencionado. El juicio comenzó el 18 de octubre de 2024, después de 19 horas de deliberación. El jurado encontró a Richard Allen culpable de 2 cargos. El 19 de diciembre de 2024 fue sentenciado a 130 años de prisión, 65 años por cada crimen. See, this is the path that we go down.